Querido buscador de la verdad, permíteme compartir contigo una revelación que ha permanecido oculta en las profundidades del alma humana durante milenios. En mis décadas analizando la mente humana, he descubierto que existe una fuerza invisible, tan poderosa como silenciosa, que sabotea sistemáticamente cada intento de progreso, cada sueño de prosperidad, cada aspiración de grandeza. Esta fuerza no proviene del mundo exterior, no surge de las circunstancias adversas ni de la mala suerte, sino que habita en las cavernas más oscuras de nuestro propio ser, el subconsciente. Ahí donde la luz de la razón apenas llega, donde los recuerdos reprimidos danzan con los miedos primordiales, se teje una red de autosabotaje tan sofisticada que incluso las mentes más brillantes caen en sus trampas sin siquiera percatarse de ello. He observado cómo individuos dotados de talento excepcional, de oportunidades doradas y de todas las herramientas necesarias para el éxito, se detienen inexplicablemente al borde de la victoria, como si una mano invisible los jalara hacia atrás cada vez que están a punto de alcanzar sus metas. Esta no es coincidencia, querido oyente. Es el resultado de un mecanismo psíquico tan antiguo como la humanidad misma, un guardián inconsciente que, paradójicamente, nos protege manteniéndonos prisioneros de nuestras propias limitaciones. Imagina por un momento que tu mente es como una casa de múltiples pisos, donde el consciente representa apenas la planta baja, esa pequeña área iluminada donde crees tomar todas tus decisiones importantes. Pero debajo de esta superficie, aparentemente controlada, se extienden sótanos profundos y laberínticos donde habitan las verdaderas fuerzas que dirigen tu vida. En estos niveles subterráneos de la psique se almacenan no solo los recuerdos de experiencias traumáticas, sino también los mensajes implícitos que recibiste desde la más tierna infancia sobre lo que mereces, lo que es posible para alguien como tú, y cuáles son los límites que jamás debes traspasar. Estos mensajes, grabados en el inconsciente cuando tu mente crítica aún no se había desarrollado, se convierten en verdades absolutas que operan como leyes inmutables de tu realidad personal. Así, cuando tu yo consciente decide emprender un nuevo proyecto, buscar una promoción laboral o atreverse a soñar en grande, estos guardianes subconscientes activan inmediatamente sus mecanismos de protección, generando dudas inexplicables, miedos irracionales, procrastinación compulsiva o incluso síntomas físicos que te obligan a desistir de tus propósitos. En este momento, te invito a pausar por un instante y observar tu propia experiencia. Reflexiona sobre esas ocasiones en las que te has sentido inexplicablemente paralizado cuando estabas a punto de dar un paso importante hacia tus sueños. Recuerda esa sensación de tener los pies pegados al suelo justo cuando necesitabas correr hacia tu destino. Si estas palabras resuenan en tu interior, si sientes que estoy describiendo algo que has vivido, pero nunca habías podido nombrar, entonces este mensaje está destinado especialmente para ti. La trampa del subconsciente opera a través de lo que yo he denominado las neurosis del éxito, una condición psíquica donde el individuo desarrolla una resistencia inconsciente hacia el logro de sus objetivos más deseados. Esta resistencia no surge por casualidad, sino que está profundamente enraizada en los complejos primordiales que se forman durante los primeros años de vida. Cuando un niño crece en un ambiente donde el éxito es castigado, donde la abundancia es vista con sospecha, o donde la modestia extrema es erigida como virtud suprema, su psique desarrolla asociaciones inconscientes entre el triunfo y el peligro. El inconsciente, en su función protectora, graba estos patrones como mecanismos de supervivencia, creando lo que podríamos llamar un termostato emocional que mantiene al individuo dentro de los límites de lo que considera seguro y familiar. Este termostato funciona con tal precisión que cada vez que la persona se acerca demasiado al éxito, se activan automáticamente respuestas de autosabotaje diseñadas para devolver el equilibrio a su zona de confort, aunque esta zona sea precisamente el lugar de su sufrimiento. La ironía psicológica es devastadora. Aquello que más desea conscientemente se convierte en lo que más teme inconscientemente, creando un conflicto interno que consume enormes cantidades de energía psíquica y mantiene al individuo en un estado perpetuo de frustración y autolimitación. El mecanismo más común de esta trampa subconsciente
es lo que denomino la identificación con el fracaso. Durante la infancia, muchas personas desarrollan una identidad psicológica basada en la carencia, en la lucha, en ser el underdog que siempre debe esforzarse, pero nunca llegar completamente a la meta. Esta identidad se refuerza constantemente a través de narrativas familiares que glorifican el sufrimiento y desconfían del placer, creando lo que en psicoanálisis conocemos como una neurosis de destino, donde el individuo inconscientemente orquesta los eventos de su vida para confirmar sus creencias limitantes más profundas. Así, cuando se presenta una oportunidad real de éxito, el subconsciente interpreta esta posibilidad como una amenaza directa a la identidad establecida. La mente inconsciente razona de manera primitiva pero efectiva: si acepto el éxito, dejaré de ser quien soy. Y dejar de ser quien soy, y dejar de ser quien soy, equivale a una muerte psicológica. Por tanto, es preferible mantener la lucha conocida que aventurarse hacia una prosperidad desconocida. Este proceso se manifiesta a través de patrones de comportamiento aparentemente inexplicables, decisiones de último minuto que sabotean oportunidades doradas, tendencias autodestructivas que emergen precisamente cuando todo va bien, o una extraña capacidad para encontrar obstáculos donde otros ven caminos libres. Pero esto no es todo, querido escucha. Existe un nivel aún más profundo de esta trampa subconsciente que se relaciona con lo que yo he llamado la culpa del superviviente. En muchas familias y culturas existe un mandato no verbalizado que establece que prosperar significa traicionar a los ancestros, a la clase social de origen o incluso a los seres queridos que no han tenido las mismas oportunidades. El subconsciente registra este mandato como una ley moral absoluta, generando enormes cantidades de culpa anticipatoria cada vez que la persona se acerca al éxito. Esta culpa inconsciente se manifiesta como una sensación difusa de no merecer las cosas buenas que puedan suceder, una tendencia a minimizar los logros propios, o incluso como síntomas físicos que aparecen misteriosamente cuando las cosas van demasiado bien. La mente primitiva del inconsciente interpreta el éxito como una forma de abandono de la tribu original, activando respuestas de ansiedad que pueden ser tan intensas que la persona prefiere sabotear sus oportunidades antes que enfrentar esta culpa existencial. Ahora, detengámonos aquí por un momento, porque siento que es importante crear una pausa en esta revelación para conectar más íntimamente contigo. Me pregunto, mientras escuchas estas palabras, si te sientes verdaderamente comprendido, si sientes que por primera vez alguien está poniendo palabras a experiencias que tal vez creías que solo tú vivías. En mis años de práctica, he aprendido que el simple hecho de sentirse comprendido ya es en sí mismo profundamente sanador. Por eso, me gustaría invitarte a que en los comentarios me cuentes cuál de estos patrones resuena más profundamente en tu experiencia personal. Puedes escribir algo tan simple como: yo me identifico con la neurosis del éxito, o reconozco la culpa del superviviente en mi vida, o incluso siento que mi subconsciente me sabotea. No necesitas compartir detalles íntimos si no te sientes cómodo, pero el simple acto de nombrar lo que reconoces en ti mismo tiene un poder terapéutico extraordinario. Además, cuando compartes tu experiencia, no solo te ayudas a ti mismo a procesar estas revelaciones, sino que también ayudas a otros que leen los comentarios a sentirse menos solos en su propia lucha. Créeme cuando te digo que hay algo profundamente liberador en descubrir que no eres el único que experimenta estas dinámicas aparentemente irracionales. Los comentarios se convierten así en una especie de diván colectivo, donde la comunidad puede comenzar su propio proceso de toma de conciencia. Ahora, continuemos explorando estas profundidades de la psique humana. La tercera manifestación de esta trampa subconsciente, y quizás la más sutil de todas, es lo que denomino el complejo de Ícaro invertido. Mientras que el mito clásico nos advierte sobre volar demasiado alto, en la psique moderna encontramos una versión invertida donde el miedo no es a caer por volar alto, sino a volar del todo. Este complejo se desarrolla cuando el niño internaliza mensajes de que es peligroso destacar, de que es mejor pasar desapercibido, de que llamar la atención conlleva inevitablemente castigo o abandono. Estos mensajes pueden transmitirse de maneras muy sutiles. Una madre que inconscientemente retira su afecto cuando el hijo tiene éxito, un padre que solo presta atención cuando las cosas van mal,
o simplemente una cultura familiar donde la modestia extrema se considera la mayor virtud. El resultado es un subconsciente que asocia la invisibilidad con la seguridad y el brillo con el peligro. Las personas que desarrollan este complejo pueden ser extraordinariamente talentosas, pero sistemáticamente se las arreglan para permanecer en segundo plano, para no terminar proyectos importantes o para sabotear sus logros justo antes de que estos los eleven a una posición de mayor visibilidad. Es como si llevaran dentro un dispositivo de autorregulación que los mantiene siempre por debajo de su verdadero potencial, no por falta de capacidad, sino por una programación inconsciente que equipara el éxito visible con el peligro existencial. Pero existe otro aspecto aún más fascinante de esta trampa subconsciente, uno que conecta directamente con lo que las tradiciones espirituales han intuido durante milenios, pero que nunca habían podido explicar con la precisión que nos brinda el psicoanálisis. Me refiero a lo que yo llamo el karma psicológico, o la repetición inconsciente de patrones ancestrales. A través de mis investigaciones, he descubierto que muchas de las limitaciones que creemos personales son en realidad repeticiones de traumas y limitaciones no resueltos que han pasado de generación en generación dentro del sistema familiar. El inconsciente familiar opera como una especie de memoria colectiva, donde se almacenan no solo las experiencias directas del individuo, sino también los patrones emocionales, las creencias limitantes y los miedos que han caracterizado a generaciones anteriores. Así, una persona puede encontrarse luchando contra limitaciones que no parecen tener origen en su propia experiencia vital, sino que provienen de abuelos que vivieron la pobreza extrema, de antepasados que fueron perseguidos por destacar, o de linajes familiares marcados por tragedias asociadas al poder o la riqueza. El subconsciente, en su función protectora, mantiene estos patrones activos como una forma de evitar que se repitan las tragedias del pasado, sin darse cuenta de que en el proceso está impidiendo que el individuo desarrolle su verdadero potencial. Esta transmisión transgeneracional de limitaciones opera a través de mecanismos que van mucho más allá de la simple educación consciente. Los patrones se transmiten a través de microexpresiones faciales, tonos de voz, tensiones corporales y energías emocionales, que el niño absorbe sin procesamiento consciente durante sus primeros años de vida. Estas transmisiones crean lo que podríamos llamar lealtades invisibles, donde el individuo inconscientemente permanece fiel a las limitaciones familiares como una forma de mantener la conexión con el sistema de origen. Romper con estos patrones no es solo una cuestión de decisión consciente, sino que requiere un proceso profundo de análisis que permita al individuo identificar dónde terminan sus propias limitaciones y dónde comienzan las heredadas. Solo cuando logramos esta diferenciación, podemos empezar a elegir conscientemente qué aspectos del legado familiar queremos mantener y cuáles estamos listos para transformar. La cuarta manifestación de esta trampa subconsciente se presenta bajo lo que denomino la neurosis de la merecencia. Esta condición psíquica se desarrolla cuando el niño aprende, a través de experiencias repetidas, que debe ganarse el amor, la atención y los recursos a través del sufrimiento, del sacrificio extremo o de la perfección inalcanzable. El subconsciente graba estas experiencias como ecuaciones inmutables. Amor equivale a sufrimiento, abundancia equivale a culpa, placer equivale a peligro. Estas ecuaciones se vuelven tan fundamentales para la estructura psíquica del individuo que cualquier experiencia de facilidad, gozo o abundancia activa inmediatamente señales de alarma inconscientes. La persona puede trabajar incansablemente hacia sus metas, pero cuando éstas están a punto de materializarse sin el nivel de sufrimiento que su psique considera necesario, el sabotaje automático se activa. Es común ver personas que pueden lograr el éxito, pero solo a través de caminos extremadamente complicados y dolorosos, como si necesitaran pagar un precio emocional elevado para legitimizar sus logros ante su propio tribunal interno. Esta neurosis es particularmente destructiva porque se disfraza de virtud, haciendo que la persona se sienta orgullosa de su capacidad de sufrimiento y desconfiada de cualquier camino que parezca demasiado fácil o placentero. Un elemento crucial que debo compartir contigo es que estas trampas subconscientes no son defectos de carácter,
ni señales de debilidad personal. Al contrario, son adaptaciones inteligentes que la psique desarrolló en algún momento para proteger al individuo en circunstancias específicas. El problema surge cuando estas adaptaciones protectoras se mantienen activas mucho después de que las circunstancias originales hayan cambiado, convirtiéndose en prisiones inconscientes que limitan el desarrollo del potencial humano. Comprender esto es fundamental para desarrollar la compasión hacia uno mismo que es necesaria para cualquier proceso genuino de transformación. No se trata de luchar contra el subconsciente ni de forzar cambios a través de la voluntad pura, sino de crear las condiciones para que estas partes protectoras de la psique puedan actualizarse y evolucionar hacia formas más adaptativas de funcionar. El proceso de liberación de estas trampas subconscientes requiere lo que yo denomino la arqueología del alma, un método que combina las técnicas psicoanalíticas clásicas con principios que las tradiciones espirituales han utilizado durante milenios para acceder a los niveles más profundos de la conciencia humana. Este método no busca simplemente identificar los patrones limitantes, sino comprenderlos en su contexto original, honrar la función protectora que cumplieron, y gradualmente negociar con estas partes inconscientes nuevas formas de mantener la seguridad psíquica sin sacrificar el crecimiento y la expansión. La clave está en entender que el subconsciente no es un enemigo a vencer, sino un aliado milenario que necesita ser reeducado con paciencia, consistencia y profundo respeto por su función protectora original. Cuando logramos establecer esta comunicación consciente con las partes más primitivas de nuestra psique, se abre la posibilidad de renegociar los contratos inconscientes que han estado limitando nuestra vida, creando espacio para que emerjan nuevas posibilidades que antes parecían imposibles o peligrosas. Este proceso de renegociación psíquica requiere lo que las tradiciones esotéricas han llamado la muerte del viejo yo, pero que desde la perspectiva psicoanalítica podemos entender como una reestructuración consciente de la identidad subconsciente. No se trata de una muerte literal, sino de una liberación gradual de las identificaciones limitantes que han mantenido a la persona prisionera de patrones obsoletos. Esta liberación permite que emerja lo que yo denomino el yo auténtico, esa expresión genuina del ser humano que existe más allá de las programaciones defensivas y que posee un acceso natural tanto a la creatividad como a la abundancia. Cuando el yo auténtico puede emerger sin la interferencia constante de los mecanismos de autosabotaje, la persona experimenta una sensación de fluidez y sincronía que las tradiciones espirituales han descrito como fluir con el universo, pero que desde la ciencia psicológica podemos entender como el resultado de una psique integrada donde las diferentes partes trabajan en armonía hacia objetivos conscientes y elegidos. La técnica específica que he desarrollado para facilitar esta integración psíquica combina lo que llamo el análisis arqueológico con la reprogramación simbólica. El análisis arqueológico implica un descenso sistemático a través de las capas de la conciencia, similar a como un arqueólogo excava cuidadosamente cada estrato temporal para descubrir los artefactos enterrados. En este proceso, utilizamos los sueños, las asociaciones libres, los síntomas físicos y las reacciones emocionales aparentemente irracionales como pistas que nos guían hacia los núcleos traumáticos originales, donde se formaron las trampas subconscientes. Cada síntoma, cada resistencia, cada patrón repetitivo es tratado no como un obstáculo a eliminar, sino como un mensajero que porta información valiosa sobre las dinámicas profundas que necesitan ser comprendidas y transformadas. La reprogramación simbólica, por otro lado, utiliza el mismo lenguaje primordial que el subconsciente emplea para crear las limitaciones, el lenguaje de los símbolos, las imágenes y las experiencias emocionales intensas. A través de técnicas como la imaginación activa, el trabajo con arquetipos y la creación de nuevas narrativas internas, podemos literalmente reescribir los guiones inconscientes que han estado dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Un aspecto particularmente fascinante de este trabajo es que revela cómo el subconsciente utiliza lo que yo denomino inversiones defensivas para mantener las trampas activas. Por ejemplo, una persona con neurosis del éxito puede desarrollar una obsesión compulsiva
con el trabajo como una forma de parecer que está persiguiendo activamente sus metas, cuando en realidad esta obsesión funciona como una distracción que la mantiene perpetuamente ocupada, pero nunca verdaderamente productiva hacia los resultados que realmente desea. O alguien con complejo de Ícaro invertido puede desarrollar una personalidad aparentemente muy segura y extrovertida, que en realidad funciona como una máscara para ocultar su terror profundo a ser verdaderamente visto en su autenticidad. Estas inversiones defensivas son particularmente insidiosas porque proporcionan la ilusión de estar trabajando en el crecimiento personal, mientras simultáneamente mantienen las estructuras limitantes intactas. Reconocer y desmantelar estas inversiones requiere un nivel de honestidad psicológica que puede resultar inicialmente desafiante, pero que es absolutamente esencial para cualquier transformación genuina. Lo fascinante de este proceso es que una vez que se inicia, tiende a acelerarse y expandirse hacia todas las áreas de la vida. Cuando una persona logra identificar y transformar las trampas subconscientes en una área específica, como las finanzas o las relaciones, automáticamente comienza a desarrollar la capacidad de reconocer estos mismos patrones en otros aspectos de su experiencia. Es como si, una vez que se enciende la luz de la conciencia en una habitación de la psique, esta luz comenzará a iluminar naturalmente las habitaciones adyacentes. Este fenómeno explica por qué tantas personas reportan transformaciones aparentemente milagrosas en múltiples áreas de su vida después de hacer un trabajo profundo en una sola dimensión. No es que hayan ocurrido múltiples milagros separados, sino que han logrado acceder al nivel de la psique, donde se generan todos los patrones, tanto limitantes como expansivos. Durante mis años de investigación, he identificado lo que llamo los momentos de ruptura psíquica, esos instantes específicos donde las defensas subconscientes se disuelven temporalmente y permite que la persona experimente, aunque sea brevemente, cómo sería su vida sin las limitaciones autoimpuestas. Estos momentos pueden surgir espontáneamente durante crisis existenciales, experiencias de pérdida profunda, o incluso en momentos de gran gozo, donde la persona se olvida momentáneamente de sus autolimitaciones. Lo crucial es aprender a reconocer estos momentos como ventanas de oportunidad para la transformación, en lugar de simplemente dejar que pasen sin aprovechamiento consciente. En estos estados de apertura temporal, el subconsciente se vuelve más receptivo a nuevas programaciones, más dispuesto a considerar posibilidades que normalmente rechazaría automáticamente. Es por esto que el trabajo terapéutico más profundo a menudo ocurre no durante las sesiones de análisis formal, sino en esos momentos cotidianos donde la persona logra mantener la conciencia expandida mientras navega las situaciones que tradicionalmente activarían sus patrones limitantes. La clave está en desarrollar lo que yo denomino la presencia arqueológica, esa capacidad de mantenerse consciente de las dinámicas subconscientes mientras éstas están operando, sin ser completamente arrastrado por ellas. Ahora, antes de cerrar esta revelación, quiero ser completamente honesto contigo sobre algo que considero fundamental. El camino hacia la liberación de estas trampas subconscientes no es un proceso que pueda completarse en unos pocos días, ni a través de técnicas superficiales que prometen resultados instantáneos. Se requiere tiempo, paciencia, y sobre todo un compromiso genuino con la verdad sobre uno mismo, incluso cuando esa verdad sea incómoda o desafiante. Sin embargo, lo que puedo prometerte con absoluta certeza, basándome en décadas de investigación y experiencia clínica, es que cada paso dado en esta dirección produce resultados tangibles y duraderos. A diferencia de los cambios superficiales que se desvanecen con el tiempo, las transformaciones que ocurren a nivel subconsciente crean fundamentos sólidos sobre los cuales puede construirse una vida genuinamente próspera y satisfactoria. Por eso he decidido crear este espacio, este canal, como un refugio donde aquellos que están listos para emprender este viaje profundo puedan encontrar no solo conocimiento científico riguroso, sino también la comprensión empática y el acompañamiento que este proceso requiere. Cada video que publico está diseñado para llevarte un paso más profundo en la comprensión de tu propia psique, brindándote herramientas específicas y verificables que puedes aplicar inmediatamente en tu vida cotidiana. No se trata de teorías abstractas,
sino de mapas prácticos para navegar los territorios más desconocidos y poderosos de tu ser interior. Cuando te suscribes a este canal, no solo estás accediendo a contenido educativo, sino que te estás uniendo a una comunidad de personas valientes que han decidido tomar responsabilidad completa por su desarrollo psicológico y espiritual. Si sientes que estas palabras han tocado algo profundo en tu interior, si reconoces en tu propia experiencia las dinámicas que hemos explorado hoy, entonces este canal está diseñado específicamente para ti. Dale like a este video para que el algoritmo pueda llevarlo a otras personas que también necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento juntos y recuerda que cada paso que das hacia la comprensión de ti mismo es un regalo no solo para tu propia vida, sino para todas las vidas que tocas con tu presencia, más auténtica y liberada.